Nadie lo puede negar. Sí. La verdad que sí. Bueno, Mati. nada, estamos muy agradecidos, la verdad, eso no quería dejar de decirlo. Agradecerle siempre a La Lechuza, porque bueno, es un espacio que siempre está abierto, ¿no? Para que nosotros vengamos y charlemos y bueno, podamos plasmar un montón de cosas. Así que nada, gracias a La Lechuza por siempre estar ahí poniéndole el parlante a la voz nuestra. Y bueno, y agradecerle obviamente a Mati, a Diego, a Germán, que están acá laburando. Y a los chicos, estudiantes de sociología, compañeros. Me pasa a mí que estoy como un poco en los dos lados, ¿no? Esto de también estudiante de socio y bueno, y compañero de La Lechuza. Así que bueno, agradecerles al ese que está ahí llevándose un mate, al Gonza, bueno, ese Guevara, Ezequiel Guevara, Gonza Sillero, Sofi Ortega, la Pepiña, Dayana Padilla, Leandro Gómez y Flore García. Nada, y bueno, y también además de agradecer a los chicos que hoy vinieron, a todo el equipo, ¿no? Que por ahí, bueno, acá estamos los que pudimos venir hoy, pero somos más. Son más, sí. Me contabas eso, sí. Sí, sí. Y también agradecerle a Gabriela Tomsi, que es nuestra docente, ¿no? Que está ahí atrás nuestro. Bueno, nada, reconocer ahí su laburo, que es muy importante y que bueno, que un poco está siempre ahí, nada, poniendo el cuerpo al lado nuestro y también por ahí también parchando ahí lo que va surgiendo. Así que bueno, nada, agradecerle a ella también. Pero bueno, ahora quiero pasarle la palabra a mis compas que han venido hoy. ¿Y de qué vamos a hablar, Mati? Vamos a hablar sobre el censo carcelario que se está Perfecto. realizando en la provincia. Y bueno, nada, ahora si alguno de los compas quiere explicar un poco ¿Qué es el censo? ¿Qué es el censo? ¿Qué es el censo carcelario? Sería buenísimo empezar por ahí. Perfecto. A ver, ¿quién toma la posta? Voy a tener que tomar la posta ya. Así parece. Bueno, primero encuadrar, si se quiere, de dónde sale el proyecto del censo de población carcelaria, digamos, en la provincia. Nosotros en sociología tenemos una materia que son las prácticas, digamos, académicas asistidas, que así se llaman en el plan de estudios. Y esta materia es la que nos lleva, digamos, con diferentes proyectos a justamente poner, digamos, todas las herramientas que aprendemos en la carrera afuera, digamos, en la sociedad. Y dentro de eso, digamos, se encuentra el proyecto del censo. Y el proyecto del censo, digamos, tiene como esta intención, como cualquier censo de población, digamos, como el que tuvimos en el 2022, de recopilar información que tiene que ver con, bueno, digamos, que es sociodemográfica en algún punto y digamos, las temáticas que ha tenido particularmente este censo, que tiene, digamos, un bloque que es de educación, un bloque que es de vivienda, un bloque de salud y un bloque de trabajo. Bien. Entonces, bueno, digamos, el censo prácticamente consiste junto a los 28 compañeros, digamos, que estuvimos ahí construyendo, digamos, a través del censo toda esa información en preguntarle, digamos, a cada uno de las personas privadas de la libertad que se encuentran dentro del servicio penitenciario acerca de su vida, digamos, dentro del penal y antes de entrar al penal, digamos, de la provincia. Un poco eso, digamos. Buenísimo. ¿Es primera vez que se hace este tipo de censo? ¿Y por qué nace justamente esta iniciativa de hacerlo? Bueno, en realidad la última vez que se hizo el censo a nivel país fue en 1930, pero acá, claro, hace un montón de tiempo, entonces Sí, la información es escasa o nula. Y en la provincia es la primera vez que se hace, así que bueno, la idea es como recopilar información
desde cero, de, no sé, desde cuántas personas privadas de su libertad hay en el penal, las condiciones de su trabajo antes de ingresar, las condiciones de su educación antes de ingresar y dentro del penal, entre otras cosas, también de su salud, red de contención. Esa es más o menos la idea. No sé si... Bueno, más que nada, para agregar acá lo que dicen mis compas, la articulación que hay desde el servicio penitenciario con la universidad, específicamente con el departamento de sociología, por la falta de datos que había claramente de esta población, por lo que es la primera vez que se hace. Entonces, bueno, nació también de esa necesidad, ¿no?, de tener datos, registros sobre cómo viven y las personas privadas de su libertad. Y bueno, nada, el objetivo también de nosotros era escucharlos de su propia voz, ¿no? O sea, hacer una escucha activa de esta población específica y bueno, enclarecer algunos datos y bueno, hacer nacer datos también. Perfecto. Germán, ¿querías hacer una pregunta? Sí, una pregunta iba a ser un toque ñoño, o sea, tonta, pero también... ¿Cómo se lleva adelante el censo? ¿No? Ustedes ingresan y en un espacio van llegando los reos, o sea, las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Ahí, o ustedes van celda por celda y de paso van conociendo el lugar en el que está, cómo están ahí hacinados, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, hola. En el caso de las mujeres, sí tuvimos la posibilidad de poder ingresar a las celdas, ir celda por celda, porque bueno, la población de mujeres es mucho menor que la de varones. Entonces, bueno, existió esa posibilidad, ¿no?, de poder ingresar y, bueno, tomar, digamos, tomar la encuesta dentro de la celda. Pero bueno, en realidad no es tanto el objetivo, sino más bien conocer, digamos, todos estos datos desde sus propias experiencias. Y en el caso de los varones, sí entramos, digamos, a lo que es el pabellón, pero a un espacio en común, claro, tanto que pueda, en algunos casos fue en un Zoom, o en otros casos en el patio abierto. ¿Bien? Sí, sí. Y bueno, esta articulación que en su mayoría lo hizo nuestra profesora Gabriela, y nos íbamos dividiendo por pabellón, cada grupo estaba organizado, en forma organizada, ¿no? Cada grupo tenía un ¿cómo se dice? Un supervisor, y bueno, íbamos dividiéndonos por grupo y por pabellón, y bueno, y generalmente había una organización, ¿no?, con la coordinación y la ayuda de los oficiales, de las personas que estaban trabajando ahí con las personas del Ministerio de Educación también, que nos ayudaban para organizar la situación. Y bueno, también el objetivo era sentarnos con las personas privadas de su libertad y que no haya nadie escuchando. O sea, generalmente era Claro, es que en realidad la idea es que las encuestas sean privadas, ¿bien? Entonces... anónimas. Anónimas, ¿no? Y darles ese espacio privado, digamos, a cada persona para que se pudiera expresar de la manera, digamos, más cómoda posible. Exactamente. A raíz de esto hubo toda una preparación para nosotros, una preparación previa, junto con Gabriela. Tuvimos la experiencia de familiarizarnos con la encuesta, porque no la conocíamos, entonces teníamos que familiarizarnos con las preguntas, con la estructura de la encuesta, para que nosotros también tengamos soltura y que no sea un interrogatorio estructurado hacia la persona, sino más bien que pudiéramos generar un clima para que la persona se sienta cómoda, porque si bien, o sea, íbamos a una institución pública, es como que íbamos a ir a un lugar donde ellos viven, ¿no? Entonces también crear como ese ambiente para que ellos puedan contestarnos, se sientan cómodos y entiendan que esto es para generar un beneficio en común, ¿no? Bien, con respecto a la receptividad de los entrevistados, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo hay gente que tiene más apertura para responder, hay otra que es más inhibida? Y en general, bueno, ya te doy la palabra, compa, así habla. No, tranqui. Pero bueno, pero bueno, se le había dado el aviso, claro, que íbamos a ir. La mayoría sí participaron en forma abierta. Muchas nos preguntaban como de qué servía todo esto, ¿no? Y
y bueno, otros más receptivos y otros más... Pero bueno, también depende, sí. No, ahí también hay que tener en cuenta que por ahí son contextos quizás, y particularmente las personas privadas de su libertad, están como muy sensibles, digamos, a compartir esa clase de información, digamos. Por ahí cuando nosotros preguntábamos, nos dábamos cuenta que despertábamos también como muchas instancias en las que tenían que contar quizás qué los había llevado, digamos, a cometer determinados actos. O sea, no porque hablaran en sí mismos de por qué estaban ahí, sino que relataban su vida, ¿no? Hay preguntas en relación al trabajo, en donde se ponían a contar, bueno, cuántos trabajos habían tenido, la calidad, digamos, de esos trabajos que han tenido y que han mantenido durante ese tiempo, si estaban desocupados o no antes de ingresar al servicio. Entonces son preguntas, digamos, que movilizan mucho a la hora de que ellos contesten, digamos, de la mejor manera posible. Y la realidad es que en algunas preguntas habían más rechazo que en otras, digamos, que es un rechazo que, digamos, contestaban, pero muy a secas, digamos, podríamos decir. Esa es la En realidad. general yo creo que fue bastante positivo o sea, Sí. de cómo ellos nos recibieron a nosotros, fueron bastante abiertos, y también yo creo que bueno, hubo una instancia de sensibilización de nosotros para previa para tener en cuenta a la hora de estos encuentros. Así que nada, yo creo que fue bastante positivo y abierto, digamos, a la hora de encarar, ¿no?, las encuestas. Este tipo de actividad, ¿se hizo una preselección de grupo o fue voluntario? Voluntario. No sé si preguntás en relación a las En personas relación a censadas justamente o en relación esto a las personas que que trabajan en están el trabajando en el censo, sí. censo. Y esto... Perdón por no ser tan específico. no, tranqui. Como dijo Gonzalo hace un momento, lo que son las prácticas es una cuestión, un paso implícito en el curso de la licenciatura en Sociología que se Sí. ha implementado este año. El hecho de que haya sido el censo ha sido que, bueno, justamente Gabriela Tomsic daba paso a encargar este proyecto y, bueno, justamente habían algunas, podemos decir, condiciones en cuanto a materias cursadas, materias rendidas y demás. Y bueno, el grupo que fue al censo fue quienes cumplían con todas y quienes tenían disponibilidad también. Y un conocimiento metodológico, ¿no? O sea, estas materias que dice él, como que necesitábamos un conocimiento previo en cuanto a metodología y bueno, estadística y toda esa, que es lo que el conocimiento que nos habilita a nosotros saber. No solo paso por cómo paso. ir a hacer la encuesta, sino lo que se hace luego con esos datos que se recopilan, que sería todo el análisis, que Ujú. al tener un carácter principalmente cuantitativo, requiere un análisis ampliamente estadístico. Exacto. Perfecto. Pese a que existen algunas variables cualitativas, Ujú. en ¿Qué es la variable cualitativa? Perdón, Germán, después seguís la pregunta. Sí, está bien. Y bueno, una variable cualitativa se puede definir como una variable que primero no se puede cuantificar Ujú. y segundo tiene un carácter tanto o nominal u ordinal. O sea, puede ser hasta número de países como género. Bueno, en el Bien. caso de que sea ordinal es una cuestión que implique una jerarquía como puede ser primer, segundo, tercero. Entonces, en lo que es el cuestionario, la mayoría de las preguntas tenían respuestas que tenían la capacidad de ser cuantificadas. Estaban codificadas, tenían un número en cada respuesta, eso. Pero en otros casos, como por ejemplo lo que es el bloque de recreación o lo que es el bloque de Capacidades. en qué se sentían capaces o hábiles las personas privadas de su libertad, te podían contestar cualquier cosa, claro. Sí. Una respuesta abierta, como se conoce quizás desde el sentido común. Bien. Ger, Sí, es como que lo que está contando él, la educación transversaliza, ¿no? Lo que es la reinserción. Y bueno, el tema de la reinserción es un tema que eso. bastante tema. amplio. Es todo un tema. Sí, no, por ahí, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero por ahí también mencionar que estamos como en una etapa todavía como muy exploratoria, inicial de este trabajo. Tengamos en cuenta que estamos realizando este trabajo como parte de nuestras prácticas y
cuando terminemos las prácticas, las vamos a terminar haciendo un análisis, pero además vamos a seguir trabajando como con un equipo de investigación. Un proyecto. Claro, sobre todo esto. Entonces, bueno, por ahí un poco todavía no podemos como Sumado sacar ciertas a conclusiones. claro, lo que significa el concepto de reinserción es una total discusión puertas Total. afuera de lo que es el Sí. trabajo que estamos haciendo nosotros. Y como decía Matías, en lo que es esta fase y en lo que nos respecta a nosotros, en condición de estudiantes, por ahora poco y nada podemos hablar o debatir sobre este concepto de reinserción, porque implican un montón de variables mucho más generales que Que al todavía no día... hemos analizado, o sea, bueno, como... Ahí hay una cosa también. Pasa que al no haber censo, digamos, de 1930, y no haber estudios, claro, y no haber estudios en otras provincias también, no hay, digamos... Comparabilidad. No hay comparabilidad, no hay claro. cuestionarios que se puedan tomar como modelo o como base, digamos, para seguir replicando. En ese sentido, no podemos hacer comparaciones con otras provincias y las teorías y todas las hipótesis que hay de rehabilitación, reinserción, que aparte, ya al cambiarle también la categoría, estamos hablando de cómo se piensa también al servicio penitenciario, ¿no? ¿Cuál es la función del servicio penitenciario en un esquema de gobierno? Tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Que no hay, digamos, al menos acá en Argentina, digamos, hay estudios, sí, de población, digamos, en cárceles, pero no tenemos esos datos o esas hipótesis para decir, bueno, de qué depende esa reinserción, cómo se realiza esa reinserción. Nosotros sí vamos a contar con datos que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de veces que han pasado por el servicio. Entonces eso más o menos nos va dando una idea en términos de información que por el momento es descriptiva, pero bueno, luego esperamos que se pueda ampliar, digamos, en ese sentido y poder plantear otras hipótesis de trabajo que vayan en ese sentido, digamos, analizar un poco más en profundidad, bueno, y hacer esos cruces de datos, como se llama, ¿no? Que es como cruzar la información y decir, bueno, si decimos que depende de la educación, decimos que depende del trabajo, decimos que depende de una estructura familiar, por ejemplo, que puede ser más grande, más chica, cómo está esa estructura familiar, claro. Claro, Entonces, es muy temprano aún para constatar cualquier tipo de hipótesis. Por ahora la idea es construir una base que no se tenía hasta el momento. Bien, dos cuestiones primero. Sí. Disculpen antes que sigan. Muchas Diego tiene una pregunta, pero también hay una pregunta en el chat. Sí, primero vos, Diego, y después pasamos Bueno, mi pregunta es, ¿existen universidades como la de Córdoba, por ejemplo, que tiene el PUC, que es el programa de Universidad en la Cárcel? ¿Tiene la UNSJ alguna cosa equivalente? ¿Podría salir como resultado del trabajo que ustedes están haciendo un proyecto que acerque la universidad a la cárcel? Bueno, por ahí quizás los chicos tienen algo para decir al respecto. Yo creo que, bueno, justamente algo muy importante en cuanto a que la universidad y el servicio penitenciario hagan estos lazos, ¿no? Bueno, es justamente eso. Recuerdo cuando fuimos al ENES, por ejemplo, en la UNSAM, ¿no? Ahí, por ahí... el ENES, Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología, sí. Bueno, pudimos ver, ¿no? Todo este trabajo de las universidades con los servicios penitenciarios, y la verdad que sería una aspiración, nosotros creemos, no sé, personalmente, ¿no? Que sería algo muy bueno, y creo que parte de esto que estamos haciendo apunta a eso o genera un precedente en cuanto a eso. Entonces creo que sí, totalmente. Y por otro lado, otra cosa que me gustaría agregar también es que esto también nos sirve para darle valor, ¿no? a la sociología, ponerla ahí como con ese valor y de por ahí sacarle, ¿no? Esto de que por ahí se ha visto mucho con los discursos, por ejemplo, de Javier Milei, ¿no? Con esto de las ciencias sociales y de que las ciencias sociales no sirven para nada, que estudiamos el ano de Batman y todas estas cuestiones, ¿no? Creo que esto apunta un poco a
justamente sacarnos de esa idea de la sociología como una burbuja teórica, ¿no? Y de hacer un trabajo de campo nosotros como estudiantes, que bueno, que es muy distinto a quedarse en ese claustro ahí hermético, digamos. Sí, visibilizar la sociología básicamente de la provincia, Uh-huh. que quizás estaba como ahí escondida. Bueno, también como esto nos pone en un lugar a nivel país muy importante. Uh-huh. O sea, es la primera vez que se hace después de 1930. Entonces también nos da cierta seriedad e importancia. Porque bueno, acá hay muy buenos profesionales. Buenísimo. Ahí escuchamos el audio o el chat, no sé qué lo ver. Es un mensaje. Un mensaje, a ver. Pero me pasa que justo había puesto el coso para que escuche el Diego. Hola, hermoso programa como siempre. Quisiera hacer 2 preguntas a los estudiantes de sociología. ¿De psicología? ¿Qué me pasa? Justo me preguntó el Matías, loco. Me preguntó el Matías, por eso se me vino la psicología. Loco, ¿qué pasó? ¿Qué importancia tiene para ellos esta experiencia en cuanto a la formación profesional? Y si creen que sería posible tener esta experiencia en una institución privada de educación superior. Saludos y abrazo grande. Y creo que la importancia está en la aplicabilidad de la sociología en el campo, o sea, en habitar otras realidades, ver la realidad cara a cara, digamos. Y bueno, como dice Mati, justamente, no solo enfocarse en la teoría, sino también aplicarlo al campo y bueno, y eso más que nada. Lo demás que, no somos los primeros. Recién cuando hablaba Sofi pensaba, sociología acá en la provincia tiene 60 años, que es algo que por ahí no tenemos en cuenta. La Universidad Nacional de Córdoba recién, hace un par de años atrás, un poco más de 5, recién abrió su primera carrera de sociología. Y nada, completamente, digamos, esto como continúa la labor, digamos, de otros profesionales y otras profesionales que han venido detrás nuestro. Y ahora nosotros como estudiantes tenemos esa oportunidad, pero también, creo yo, el desafío de poder decir, bueno, todo esto que estamos haciendo tiene un fin completamente social, digamos, más allá de que está articulado con una institución de gobierno, que digamos que es obvio que tiene un fin social, por eso digo, ¿no?, que está destinado a una política posterior, pero ahora, digamos, podemos ver que tiene un fin completamente social. Y en este sentido, lo de la institución privada que ahí preguntaban, yo creo que, o sea, si las instituciones privadas seguramente podrían tener la oportunidad, digamos, de tener sus convenios, digamos, con el servicio penitenciario, pero en realidad creo que pongo en valor que la Universidad Nacional, digamos, la universidad pública, pueda realizar esto, porque, digamos, justamente, bueno, en parte por lo que decía el Mati recién, de poner en valor, digamos, la educación superior a partir de las universidades nacionales, de corte pública, digo, pero además de eso, porque creo que también ya venimos como con menos, digamos, cargas de otro sentido, ¿no? Muchas universidades públicas, muchas universidades privadas, por ejemplo, son de corte... la Universidad Católica, digo, tienen como otra forma de pensar, digamos, esos sentidos del fin social. Y nosotros lo pensamos justamente como un proyecto que se plasma en una política y, por ejemplo, no lo pensamos desde otro lugar que tenga que ver con la religión, por ejemplo. Entonces, digo, esos cruces por ahí no los tenemos y yo creo que es ya partir desde un buen lugar, ¿no? Nada, eso. Y creo que también, además, que esto también marca como un precedente histórico, porque, bueno, como dicen mis compas, no se había hecho en la provincia, bueno, y el último fue en el año 30, entonces creo que también una presión para que hagamos las cosas bien. Pero bueno, sí. Sí, la verdad que eso, justamente lo que está marcando un hito histórico, y bueno, hay que estar tranquilo de que y a la altura, y si están en esto es porque lo merecen, y profundizar y darle apertura a algo tan importante como es el sistema carcelario, cómo está funcionando, si realmente ha habido una evolución o no.
en el cambio de sistema, también poner lo mismo un sistema punitivista que un sistema garantista. Entonces hay todo un cuestionamiento atrás y que estos efectos son reales y en eso podemos abordar realmente si es efectivo o no. ¿Qué se está haciendo hoy, no? Porque dije tantas veces y no. Diego, su pregunta. Yo tengo otra pregunta así de más referida al trabajo de campo que están realizando. Si se les cambió, digamos, su presunción de lo que se iban a encontrar en la experiencia, digamos, como por ejemplo, no sé, yo pensaba que iban a ser reacios a hablar y hablaban todo, no sé, como ese tipo de contradicciones de las preconcepciones sobre el campo que se tienen, si les apareció algo así que les cambió la forma de pensar. Bueno, yo, por ejemplo, particularmente, no creo, o sea, no me cambió, digamos, la perspectiva, o sea, ya de por sí, creo que como profesionales es importante abandonar las prenociones que uno tiene, ¿no? Digamos, científicamente también nos enseñan eso, ¿no? A la hora de ir a abordar una realidad, abandonar, ¿no? Las prenociones para ser lo más objetivos posible. A ver, la objetividad pura es imposible porque lógicamente estamos inmersos, ¿no es cierto?, en la realidad y somos parte, claro, de la sociedad en la que habitamos. Pero bueno, sí creo que es importante eso, ¿no? Remarcar de que, digamos, profesionalmente poder evitar todo este tipo de prenociones para que los datos sean, digamos, lo más correctos, digamos, posible. Y no inundarnos, ¿no? Digamos, de prejuicios y demás. En ese caso también como que en el equipo ha sido, o sea, nos hemos acompañado mucho entre nosotros y quizás si teníamos alguna idea de lo que podía pasar o algún miedo o algo por lo que es una realidad justamente desconocida a la que nos íbamos a insertar, como que nos hemos acompañado mucho en ese momento y también nos han acompañado desde el área ya sea de educación o desde el servicio o Gabriela, en todo este tránsito de antes de ingresar al servicio, ¿no? Como para prepararnos y para conocer más el lugar, porque también es un hecho de que hay una estructura en el lugar de la que no teníamos idea, hay pabellones, hay sectores, entonces como que también mediante todo ese proceso uno va despojándose de a poco de las prenociones. Y también, no sé bien, creo que con lo que te han dicho mis compañeros se contesta bastante la pregunta, pero sí pienso que la experiencia que hemos tenido, que también puede considerarse poca, porque si bien han sido unas arduas semanas, al fin y al cabo no convivimos ahí, sí pienso que nuestra experiencia puede servir para, al menos para contarle a las personas que nos rodean, que no sé, no es un contexto similar al que te venden en las películas o en las series. Tal cual. Claro. O sea, definitivamente están en un contexto de encierro, pero son personas. Y dada la última publicación, bueno, no sé si es la última, pero una de las últimas publicaciones del presidente, podemos reafirmar que no se vive de una manera muy bonita dentro del penal. No, que la gente por ahí tiene un imaginario colectivo de una realidad que claramente no conocen. Entonces, nada, se sigue repitiendo esos discursos que, bueno, vienen no de antes y ahora están más fuertes, que no es así, o sea, bueno, iba a decir algo, pero no voy a decir nada. No, te lo podés decir tranquilamente, no está. O sea, qué sé yo, por ahí, esto que decía de, qué sé yo, la publicación que hizo Milei hace un tiempo y que a nosotros nos pegó fuerte porque vimos que no era así, porque la gente que trabaja ahí, o sea, la situación no es como la plantea el neoliberalismo claramente, pero bueno, nada, son fuertes declaraciones que dan a poder hacer repetir, o sea, que dan lugar a que se repita este sentido común, este palabrerío que no tiene ningún fundamento, y que bueno, y que para eso estamos, ¿no? O sea, para eso hicimos esto, para que de verdad se conozca, o sea, datos certeros de cómo se vive ahí o cómo son las experiencias de las personas privadas de su libertad. No, justamente desarticular este tipo de discursos que básicamente están forjados en base al sentido común, y es un sentido común justamente erróneo.
lo preocupante no es que lo diga la gente en común, sino lo preocupante es que lo diga una persona, un político que está a la cabeza del país. Tal cual. Bien. No, además, que es la falta de información también. Digo, Sí, porque claramente. es un lugar que se encuentra cerrado, digamos, por cuestiones judiciales. Eso lo tenemos que entender, digamos, en términos institucionales. Pero aparte, el desconocimiento es tal que digamos, se provoca también una lejanía con querer conocer, digamos. Y con esto de las prenociones también pensaba, una de las cosas que más trabajamos en algún punto es que estábamos encuestando personas como en cualquier otro censo poblacional, y a partir de esto, de lo que no nos despojamos es de la sensibilidad también. O sea, creo que una de las cosas que nosotros, creo que con lo que sí íbamos cargados era con sensibilidad, era con escucha, era con una escucha muy atenta y muy pausada. O sea, hay compañeros que en una mañana, dependiendo de la cantidad de personas que encuestaban, no sé, hacían 10 encuestas y de repente habían compañeros que hacían 5, pero cuando nos poníamos a comentar entre nosotros cómo había sido ese trabajo, nos decían que nada, estaban receptivos y les estaban contando la historia de su vida y les estaban contando qué procesos, digamos, habían atravesado, y quizás eso no tenía nada que ver y no quedaba registrado en sí mismo en un cuestionario. Entonces digo, ese proceso también de escucha creo que fue como también el más valioso. O sea, creo que no hubo tiempo en realidad para hacer prejuicios, porque nosotros también teníamos que entrar y predisponernos también a trabajar, digamos, esa sensibilidad y estar completamente permeables a que nos cuenten, nada, muchas cosas. Diego. Entonces, series como El Marginal y esa representación sobre el espacio carcelario solo estaría alimentando el estigma de lo que la gente allá adentro es, ¿no? Y una pregunta, si tienen una postura así como colectivo que está embarcado en estos procesos en relación a los proyectos que hay sobre bajar la edad de imputabilidad, si están laburando algo al respecto. No estamos laburando nada, nos parece terrible. O sea, creo que en eso coincidimos todos. No creemos que vaya por ahí ninguna solución a ningún problema, no sé, estructural de la sociedad. Creo que no sé, no quiero, bueno, como hablar mucho, o sea, hasta qué punto puedo decir, pero me parece que bueno, que hay que hacer el foco en otras cosas. No quiero hacer diagnóstico, eso no me pasa, pero no creo, eso rotundamente, que llenar las cárceles de pibes de 17 años, 16 años sea una solución a nada. Claro, porque si bien no es justamente como vos mencionás, como en El Marginal, no significa que sea un contexto, claro, un contexto ameno, por así decirlo. Claro. Y antes de poder implementar estas nuevas políticas, ¿no? Como bajarla en los años de imputabilidad, es importante conocer y tener información al respecto. Antes de poder crear realmente una nueva política, o sea, tenemos que tener información, Claro. y es lo que no tenemos. Y todo lo que subyace también a que un pibe de 16, 17 años cometa un delito. O sea, hay otras problemáticas sociales previas a esa que hay que tratar primero antes de decir, bueno. Claro, lo que estaría bueno es que este censo sirva para hacer otros nuevos cuestionarios e interrogantes para llevar a otra escala la investigación, porque ahora lo que se pretende es tener una base que no existe, o sea, comenzar a tener esta información para luego ir a algo más complejo, ¿no? Sí, por ahí algo que me parece que creemos es que por ahí muchos de estos discursos que aparecen y se instalan en la sociedad justamente están muy anclados, como decía Lea recién, en el sentido común. Y justamente nosotros lo que estamos haciendo es romper eso, digamos, venimos a hacer un trabajo para... Estamos haciendo ciencia, diría. Claro, Sí. no quedarnos en el hablar desde el desconocimiento, digamos, sino
justamente, bueno, hacer un laburo que apunte a, bueno, a hablar desde otro lugar, digamos, no tan quizás liviano como por ahí se suele y que justamente hablar. estamos hablando de una institución que es muy importante, ¿no es cierto?, en la sociedad, entonces no es para tomarlo a la ligera y hablar por hablar. Entonces tomarle la seriedad que realmente tiene esto antes de largar a hablar y decir una política pública. Claro, exactamente por eso, o sea, no tomarlo a la ligera y no hablar por hablar, sino realmente tener estudios previos, investigaciones previas, para así, de esa manera, tomar las decisiones correctas, las decisiones que van a realmente a generar o no un cambio positivo, digamos, en la sociedad. ¿Ustedes por qué piensan que ha pasado tanto tiempo para que este tipo de censo pueda realizarse? Digo, ¿se lo pueden ameritar a la voluntad política, institucional? Porque no es solamente del Estado de gobierno, sino que también son las mismas instituciones públicas y en este caso la universidad. No es que le voy a achacar que es la culpa de la universidad, pero digo, ¿por qué piensan de que ha habido, después de tantos años, recién ahora, cuando han pasado tantos gobiernos de un lado y del otro, ¿no? Y sin embargo, haya una carencia de esta info y la están actualizando, están siendo ustedes iniciadores de una actualización, porque seguramente si esto tiene un éxito, no hablo del exitismo, pero si tiene cuestiones concretas, positivas para el aporte a conocimiento, como dicen ustedes, social del propio Estado, seguramente se pueda replicar en otras universidades, porque no es la misma realidad de San Juan que la realidad de Córdoba o Mendoza o Tierra del Fuego, ¿no? Obvio que es una pregunta subjetiva, digo, que pueden responder, no es que quiero que defienda o tengan... No, yo creo que nos ha generado a todos un interrogante para la casa, pero estaba pensándolo quizás más vinculado a la marginalidad, o Bien. sea, como tiene todos adjetivos calificativos negativos, claro. La gente quizás lo tiende como a desplazar. Claro, a marginar y a desplazar, como dejarlo ahí en un lugar de residuos y quizás como no es en este momento, bueno, ahora capaz cambian quizás las cosas, pero no era un tema importante, ¿entendés? Porque es como, bueno, lo que nos sirve, lo desplazamos. Bien. Y eso es importante también, que se hable, ¿no? Que se toque el tema, que la gente discuta, piense y se critique un poco su prejuicio hacia estas poblaciones, más que nada. O sea, igual, bueno, como dijimos todos, no podemos dar tampoco un diagnóstico ni nada porque todavía no estamos en la etapa de análisis de datos. No, sí, obvio. Venir, pero bueno, está bueno que se ponga en discusión. Eso es lo que destaco. También creo que con respecto a esta cantidad de años que han pasado, yo creo que hay algo que sí se escucha mucho por ahí, es esta cuestión acerca de por qué se invierte en digamos, recursos, vamos a hablar de recursos económicos, porque recursos humanos cualquier política pública tiene, pero por qué se invierte, digamos, en una política pública para el servicio penitenciario, por qué se invierte en conocer justamente la realidad de esta población. Y yo creo que ahí hay mucho en realidad para trabajar. Claro. No sé, digamos, por qué los diferentes colores de gobierno no lo hacen. Incluso los gobiernos que están como... Más cerca del garantismo, por ejemplo, garantistas. No, o incluso aquellos que pretenden controlar un montón la cárcel y que pretenden, no sé, construir cárceles como si fuesen viviendas, y ampliar cada vez más eso. Es como que no hay fundamentos ni de un lado ni del otro si no tienen, por ejemplo, un basamento un poco más serio, digamos, en términos, de una institución como lo es la universidad en este caso, pero también otras instituciones que se dedican a hacer censos y a hacer registros, digamos. Y justamente hay mucho de para qué se invierte en esta política pública y no en aquella otra. Y justamente son muchos los gobiernos que han pasado con determinadas políticas un poco más garantistas, y también políticas sociales, digamos, y de repente se critica esa inversión, digamos. Claro. Se critica la inversión en aquellos sectores que no se ven como productivos o que no se ven como útiles, digamos, para un determinado sistema. Esta es mi opinión, pero bueno, estaba pensando un poco en eso, ¿no? Como en por qué, digamos, gastarse en atender estas inquietudes cuando quizás no hace falta. Bueno, esa es una visión que claramente creo que podríamos cuestionar, digamos.
¿Algo más? Hay un ruido blanco muy fuerte que estoy sintiendo en el retorno. A ver, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. El ruido blanco, El ruido, ahí está, ahí paró. ahí paró, es esta huevada. Esta huevada que está dentro de este cosito, que está por encima de esta Operador que cuestión. se enoja cuando le reclaman. Podría ser un personaje de Capusotto que tenemos acá. ¿Por qué le reclaman que, que está haciendo? que es como... che, Germán, y todo ese ruido. Y bueno, ¿qué querés? ¿Por qué? No, yo iba a hacer un chiste que era como... Estaban así las personas, o sea, como que me lo imaginé como una escena medio así a lo Bob Esponja, en la que estaban así todos fondo de bikini reunidos y de pronto llegaba un grupo de sociólogos y hacía estallar su sentido común así, y decían ¡no, por Dios! Lo único que teníamos en común era este sentido. ¡Ay, nosotros pensábamos que era fantástico el sistema carcelario! ¡Maldito sea! Yo quería conocer a los Borges. Dando contenido para un paca que ya no existe. Es interesante lo que marcan acá, que justamente algo de lo que deja entre paréntesis en la sociedad misma es que nadie quiere ir preso. Entonces como que esa enunciación imaginaria hace que también haya esta cuestión de desplazar algo que... A ver, Es que eso también sociedad, habla- todos podemos estar ahí adentro, ¿eh? Con todo lo contrario, o sea, con el claro. último discurso como la cárcel es hermosa, o sea, hay mucho sexo gay, todo. Sí, salud claro, gratis, sexo. educación Para nuestro gratis. presidente. Claro, yendo, ¿me Sí. entiendes? Vamos todas las- Sí. Para el presidente un hotel 5 estrellas, Claro. sin duda. O sea, Sí es cierto que los Lo destinos... conocemos allá adentro. Es cierto que los destinos financieros que se desplazan hacia esos lugares son altos, no vamos a mentir por eso, porque es una realidad. El problema es que no se traduce en lo concreto que existe ahí. Por eso creo que es importante esto, decir, che, miren, todas estas problemáticas existen, y si a vos tanto te importa que hayan cárceles, bueno, mirá, así se está administrando, porque también es eso, es mostrar discusión. justamente. También Y pensar en algo que en algún Sí. momento dijo una docente, que en este momento no recuerdo el nombre. Justamente tuvo algunos trabajos dentro, si mal no estoy. sí, Y es pensar en qué pasa en el medio, porque muchas de las personas que están ahí adentro, el primer acercamiento que tienen desde el Estado o hacia el Estado es el servicio penitenciario. sí, es re loco Entonces, eso. ¿qué sí. pasa en todo el tiempo anterior, antes de su incidencia? Mm. Entonces, si supuestamente se gasta mucho, ¿por qué no se gasta antes para que eso no ocurra? Para que eso no pase. Por ejemplo. Sí. Por el Hay- libre mercado. Hay una frase que capaz que algunos no sean acá un poco más federales, y yo también soy federal, pero creo que Sarmiento en algún momento dijo, abre una escuela, cierra una cárcel, ¿no? Es una cuestión completamente educativa el problema de por qué existen tantos sistemas penitenciarios, ¿no? Y eso, bueno, está bueno. A mí me queda esto de lo que ustedes han marcado ahí, de que no hay información legítima, hay supuestos, y con ese supuesto se arman todos los discursos políticos, sociales, culturales, familiares, y bueno, está bueno estar irrumpiendo ahí esa lógica del sentido común, como decía el Diego, empezar a explotar un poquito las cabezas, y más en este momento en el cual está en boga bajar el sistema, bajar la imputabilidad, que es un desastre, y sabiendo que hay datos reales, que también... Otra cuestión, y esto sí me hago recargo yo, la universidad por mucho tiempo ha tenido muchos datos herméticos, independiente a esto, ¿no? Y a veces esos datos, por estar tan herméticos en esa ciudad, universidad, hacen que se nos escape la tortuga con esto. Por eso espero que lo que se esté laburando acá, tengamos las voluntades en la comunicación y ser también ustedes pujantes en eso, como están hoy acá, para que esa información sea escuchada en todas partes, ¿sí? Si no, bueno, no sirve de nada tampoco la acumulación de información si no la podemos distribuir. La H no murió en la U. Sí, eso yo creo que es sumamente importante poder tener canales, digamos, o lugares donde nos permitan poder dar este tipo de información y que Y la gente acceder a también la se información. claro, y que la gente también se interese, o sea, hoy en día, ¿no? Con las redes sociales que
a ver, hay de todo, ¿no? También es importante, ¿no?, tener lugar, digamos, y canales donde se puedan hablar estos temas que son totalmente importantes en la sociedad. Y bueno, poder conocer, ¿no?, desde otra perspectiva más científica. Yo les hago una pregunta que estaría bueno, ¿no?, si la piensan. Vieron que está como esto de que Yolón, por ejemplo, escribe los casos testigos de él como psicólogo, justo cuando me equivoqué y ahora lo traigo de vuelta. Ustedes como sociólogos, los casos que van escuchando, que van... ¿No podrían pensarlo, ir escribiéndolo, armando, ¿no? Que quede algo que pueda salir de ahí. También, justo que Matías tocaba el hermetismo académico, tal vez, el hermetismo también del servicio penitenciario, que salga afuera y que se conozca cómo vive cada persona ahí adentro. Bueno, es milagrero lo que estás pidiendo. Bueno, pero está bien. Por ejemplo, el sistema penitenciario sanjuanino ha podido lograr tener su espacio de salud mental ahora, hace poquito, o sea, va dando paso a lo que vos estás diciendo, Ger, o sea, cada vez hay gente que está un poco más comprometida dentro de los profesionales que viven ahí adentro, que conviven ahí adentro, en generar estos espacios en donde se pueda fluir con esa información. Claro, pero yo no le decía del término, del lado psicológico, ¿no? No, hablo con los datos que van, las entrevistas que van haciendo, el trabajo que hacen. Claro. Que quede para el libre acceso de las personas. Y yo creo que en su momento se tiene que publicar, ¿o no? Lo que pasa, bueno... No, realmente somos una secta. Estamos acumulando almas. Es completamente una secta. Pero también un poco lo que pasa, bueno, ahí es... esto es porque el armado del servicio penitenciario es muy grande. Eso depende en realidad de casos que son judicializados. Entonces, en esto también tuvimos el cuidado nosotros cuando estábamos haciendo nuestras capacitaciones, de que toda esta información, incluso esta información como comentaba recién, que es un poco más, que se sale del cuestionario, digamos, que desborda en sí mismo nuestro instrumento, digamos, de datos, son casos, digamos, que no podemos comentarlos o no podemos llevar un registro o un diario, digamos, de campo al estilo yo con esto escribo y luego lo publico como quiera o donde quiera, o sin tener el recaudo de que estoy tratando con información que es judicializada. Ajá. Un poco en esto las ciencias sociales se ha comido, la verdad, varias veces, a lo largo de todo el siglo XX, cuando iban inventando las formas de hacer ciencia, se ha comido, digamos, muchos errores. Y justamente este sería como meterse en uno de ellos, digamos, ¿no? Sí. De tener información muy sensible en relación al caso judicial de una persona, por ejemplo, y que luego esto, si nosotros lo publicamos y si comentamos algo, digamos, tenga una repercusión aún mayor con respecto a esta persona, porque la verdad que yo, digamos, llego a tener una información privada, la publico, a mí no me va a dar más que un reconocimiento académico, tengo una publicación, ¿no? Claro. Un paper. Claro, tengo un paper y... no, pero bueno, justamente ese no sería el caso, digamos. O sea, acá esto es de guardar un poco la información y también, digamos, preservar este anonimato, que bajo ese anonimato es donde, digamos, se han atrevido, digamos, a contar todo lo que han contado. Entonces también es como una cosa ahí a respetar, se puede criticar, se puede como seguir trabajando en ello, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, digamos. Más allá, perdón, de la confidencialidad que dice acá Gonza en cuanto a lo judicial, también estamos hablando de la vida de las personas, o sea, no podemos andar hablando libremente de la experiencia particular de cada persona, porque bueno, y menos cosa con lo moral ahí, ¿no? Es como bueno. Y también recalcar la parte en que se encuentra la investigación, por así decirlo, porque por más que nosotros estemos estudiando sociología, no quedamos exentos de hacer uso de ese sentido común. Entonces, cualquier cosa que nosotros digamos ahora sigue siendo una suposición hasta que no se demuestre lo contrario, por así decirlo. Además de que en el ambiente también hay como a veces mucho morbo o amarillismo por algunas cosas, entonces si nosotros quizás contamos algunas cosas, capaz lo pueden usar como en contra o pueden cambiarle el sentido y ahí perjudicar a la persona o a
Vamos a Sí, generar sí, como un malinterpreta efecto. algo. No va al caso de lo que nosotros estamos haciendo, digamos. Por ahí es meternos en una cuestión más amarillista o sensacionalista, digamos, que digamos, se puede dar ese uso a lo que decimos. Y por otro lado, que al momento nosotros de las entrevistas, lo primero que decíamos, que hablábamos, que comunicábamos era, bueno, esta información es confidencial, es anónima, no vamos a brindar nada de la información que vos nos estás dando. Entonces, en ese sentido también debemos como asumir ese compromiso que fue el que acordamos, digamos, con cada persona que íbamos a entrevistar. Y claro, y en base a esta presentación que teníamos cada uno con las personas privadas de su libertad, generábamos cierta confianza al decirle, bueno, esto es anónimo, todo lo que vos me decís nadie lo va a saber. Entonces, también bueno, romper esa confianza, o sea, dejamos de ser profesionales, digamos. Obvio. Y segundo, hay otra cosa que iba a decir. Quizás en una de esas la Francia. persona, viste, quiere ser escuchada y capaz quiere que la gente sepa su historia, pero a la vez capaz hay otras que no, o capaz esa historia que cuenta esa persona le rebota en contra porque la pueden usar. Supongo que nosotros tenemos Digo, el pensando privilegio- si se pudiera, o sea, imaginándonos. Tenemos el privilegio de la libertad. O sea, Exacto. Ujú. Claro. Y otra cosa, eso ya me acordé, de que cuando, por ejemplo, entrevistábamos a alguien, no sabíamos las causas, o sea, no sabíamos por qué estaban ahí. Claro. No sabíamos su nombre, no sabíamos nada, entonces, No, su nombre sí. bueno, si es que lo decía, pero hay gente Sí, que no sí. lo daba. Hay veces que lo daban. O daban José, apodos, ¿no? por ejemplo. Sí. Entonces, nada, no podemos como tampoco inmiscuirnos tanto ahí porque no nos corresponde, y como dice Mati, no es el objetivo del censo tampoco. Sí, sería genial igual generar nuevos proyectos de investigación, obvio, claramente. aprovechar, digamos, esta buena relación con el servicio penitenciario, con la universidad y, digamos, a través de nuevos proyectos de investigación, nada, hacer comentar, nuevas digamos, un poco más acerca de eso, ¿no? Cómo es ese contexto, digamos, de encierro dentro del servicio penitenciario, cómo viven, digamos, cómo sería su pena, digamos, ¿no? Cómo viven, digamos, luego de estar judicializados allá adentro. Sí sería como re bueno, pero bueno, son otros pasos, creo, ¿no? Sí, aparte a seguir transitándolos. No digo que hay Bueno. un montón de otras cosas también que analizar, porque qué sé yo, podemos meternos ya, qué sé yo, decir que tienen su propio tipo de lenguaje, de señas, o sea, podemos como meternos en un montón de otras ramas de la sociología y seguir, pero bueno, nada, hay que Sí, tener una obvio. base, claramente. Sí, Mientras sea humano, se profundiza el objeto de estudio ahí. no, y una cosa con respecto a esto de por ahí lo que mencionabas como del hermetismo de la universidad y eso, creo que sí hay que apuntar a romper ese hermetismo. Creo que lo que estamos haciendo va hacia ese lugar. Vas a ese lugar, bien. Pero bueno, no podemos dejar de tener en claro que bueno, estamos trabajando con información que es confidencial, que es anónima y que bueno, que debemos ser precavidos, rigurosos con lo que estamos haciendo, digamos. Entonces creo que bueno, ya de por sí lo que estamos haciendo va hacia esto. Creo que sí hay que acercar la universidad, digamos, salir de la universidad y bueno, es lo que estamos haciendo, digamos. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando el programa, ya son las 9:59 de la noche. Rápido. Rapidísimo, pero ha sido bastante linda la conversación, la charla, y gracias por traernos esta información, saber que se está laburando, saber que son futuros sociólogos pujantes ahí bancando la cosa pública, que no es moco de pavo, y que hay una seriedad, ¿no? Seguir defendiendo la educación pública. Aparte, justamente, que las instituciones públicas puedan entrelazarse para generar una mejor sociedad es necesario siempre. Germán, Diego, ¿alguna cuestión más antes de que nos retiremos de la misa? No, muchas gracias y felicitarles por el trabajo que están realizando. La verdad que bueno, desde 1930 a hoy pasó mucha agua, se secó el río, todo Volvió a pasó crecer. y así que bienvenido sea el laburo que están haciendo y lo que nos traiga como resultado, que seguramente es positivo. Bien. Gracias. Gracias a ustedes por el Gracias. espacio. Gracias a igual. la lechuza. Mati. Increíble el estudio. Qué lindo que le haya gustado. Siempre bien recibidos, no solamente para hablar de esto. Vamos a Vengo quedar
mañana. Quieren venir a rosquear, vienen a rosquear. Quieren venir a tomar mate, vienen a tomar mate. Quieren hacer alguna actividad, también la pueden hacer. Volveremos y seremos millones, como esta vez. Y Mati volvió y fue millones. Sí, y volveremos a la hacer puerta está millones. abierta para el que quiera reemplazarlo al Monco. Bueno, muchas gracias. Ya estamos. Gracias, Germán. Estamos Gracias. en el fin. Ger, ahí te mandé un tema de Emi Galieri, Corazón Andino, un tema en el que tuve la posibilidad de participar y espero que les guste. Así que nos vemos en la próxima. Un gusto. Chao, chao.